Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy especial. Hoy quiero compartir contigo una palabra, la cual se encuentra en Hechos, capítulo 12, y estaremos hablando acerca de lo que es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Es el medio que Dios dejó para que el hombre pudiera comunicarse en el cielo con Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de las iglesias para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial por esta bendita palabra que el Padre trae en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Sabe que estamos en tiempo crítico, tiempo muy difíciles, tiempos donde la única herramienta, la única alma que usted y yo tenemos para vencer es la oración? No hay otra herramienta, no hay otra alma para nosotros vencer en este tiempo como cristiano, como no cristiano, que la oración. ¿Y por qué digo la oración? Nosotros podemos encontrar muchísimas historias en la Biblia que se ganaron cuando se oró, cuando se clamó al cielo, cuando se le demandó a Dios una intervención divina. Y hoy vemos un caso sobrenatural. Los discípulos, después de la partida de Jesucristo de la tierra, los discípulos estaban predicando la palabra de Dios con libertad y con persecución. Con libertad porque la creyeron y comenzaron también a hablarle a otro acerca de lo que era el reino de Dios. Y nos enseña la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, que en aquella ocasión Jacobo estaba predicando la palabra de Dios. Y dice que se armó una persecución, y en medio de esa persecución que se armó, mataron a Jacobo por predicar la palabra del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia, dice que se formó un corre-corre. Es normal que donde están matando y están quitando vida, es normal que la gente quizá pueda dejar de predicar o pueda dejar de pasar por ese lugar que está pasando una situación. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que a pesar de que Pedro vio lo que estaba pasando en aquel entonces, dice que Pedro siguió predicando la palabra de Dios. Pedro no se detuvo. Él siguió hablando acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo con libertad, predicando la fe del evangelio y hablando del reino de Dios y del arrepentimiento, del perdón de los pecados. Es algo sobrenatural esto. Ahora, dice que cuando a Jacobo lo matan, dice que esto agradó a los judíos. Al ver los romanos, los gobernantes que en aquel entonces estaban gobernando, al ver que esto agradó a los judíos, dice que ellos procedieron a meter preso y atrapar a los cristianos que estuvieran hablando acerca de lo que es el evangelio. Y una de estas personas que fueron presas fue el apóstol Pedro. Y dice la palabra de Dios que a Pedro lo agarraron preso, y que el día que a Pedro lo agarraron preso, aparentemente era el día de los panes sin levadura. Ahora, hay algo sorprendente en todo esto. Pedro es encarcelado, y dice que cuando Pedro es encarcelado, dice que lo entran a una cárcel. Normalmente en Roma tenían costumbre que las cárceles eran cuevas. Y estas cuevas tenían profundidades muy hondas y tenían diferentes lugares
diferentes pasillos. Aparentemente algunos eruditos dicen que Pedro lo metieron en una de las cuevas más profundas donde él no tuviera la facilidad de salir. Pero aparte de eso también dice que a Pedro le pusieron aproximadamente como 16 soldados para custodiar a un solo hombre. En aquel entonces parece que Pedro se hubiese vuelto un preso peligroso. Parece que ya hubiesen oído hablar de las hazañas de Dios a través de Pedro en aquel entonces, y por eso le pusieron un grupo de 16 soldados a Pedro para que los custodiaran de día, los custodiaran de noche. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que Pedro estaba tranquilo en la cárcel, y cuando llega esta noticia a los discípulos también que estaban sueltos, cuando llegan esta noticia, dice que la única idea que a ellos les fluyó fue orar. Ellos no encontraron otra cosa que orar. O sea, que en medio de la tormenta, en medio de tiempos difíciles, en medio del caos, en medio de la situación, en medio en cuanto tú no puedes hablar con nadie, porque ellos no podían hablar con nadie, porque ellos eran creyentes, y a los evangélicos en aquel entonces lo estaban persiguiendo para matarlo por predicar el evangelio. No podían hablar, no podían interceder. Lo único que ellos sí podían hacer, hablar con Dios, interceder por Pedro. Y dice que ellos se metieron en una habitación, y dice que ellos juntos comenzaron a orar y comenzaron a clamar a Dios para que el Señor pudiera intervenir y el Señor pudiera hacer un milagro. Bendito y alabado sea el Señor. Lo sorprendente de todo esto, que dice también que cuando ellos comenzaron a orar, dice que oraban unánimes, estaban de acuerdo, estaban haciendo el mismo clamor, estaban conectados en alma, cuerpo, espíritu y mente, clamándole a Dios por la situación que estaba viviendo Pedro. Y algo sorprendente estaba pasando en ese entonces. Mientras ellos estaban orando, Dios estaba escuchando la oración. Mientras ellos estaban orando, Dios estaba viendo la condición en la cual Pedro se encontraba. Mientras ellos estaban orando, se dice que Herodes estaba maquinando sacar a Pedro al otro día, para sacarlo al pueblo, para que Pedro sea muerto. Pero lo más grande de todo esto es que mientras Herodes estaba maquinando una muerte vergonzosa para Pedro, Dios estaba preparando el milagro más sobrenatural para sorprender a los hombres y sorprender a Herodes. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el tiempo, mi alma alaba a Dios, dice que un ángel bajó. Y cuando este ángel bajó del cielo y recibió la respuesta de Dios, dice que fue y sacó a Pedro del calabozo más abajo, a donde Pedro se encontraba. Dice que ningún soldado lo pudo ver. Nadie pudo discernir cuando Pedro salió de la cárcel por la gloria y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pedro salió. Cuando Pedro sale, dice que instantáneamente Pedro sale, dice que coge para el aposento alto, a donde estaban clamando por él. Y cuando Pedro llega, que toca, que llama, algo sorprendente pasa, y es que sale alguien a recibir y ve a Pedro, y cuando ve a Pedro se manda corriendo a dar la buena nueva de que Pedro ha sido librado de la muerte. ¡Qué milagro más sobrenatural basado en la oración! Por eso es que nosotros siempre debemos de orar. En los momentos más críticos de tu vida y de mi vida, tú y yo debemos de orar. Para orar tú no necesitas ayunar. Para orar tú no necesitas tener una relación profunda. Tú no necesitas tener un primer grado de teología, un segundo grado de teología, un tercer grado de teología, un primer grado de hermenéutica, un primer grado de trampología. Tú no necesitas tener eso para orar. Tú lo único que necesitas es tener fe. Creer que cuando tú estás orando, que cuando tú estás clamando, Dios te está escuchando. ¿Y por qué digo debemos de orar? Estamos en los últimos tiempos.
ya esto se está acabando. Satanás sabe, el diablo sabe que se está acelerando la ida de la iglesia de la tierra, y el diablo está rápido y el diablo está acelerado, y por eso están pasando muchas cosas, por eso se están moviendo muchos espíritus de depresión, espíritus que atacan los matrimonios, espíritu de divorcio, espíritu de cáncer, espíritu de enfermedad, un sinnúmero de cosas que están pasando en este tiempo. Pero voy a decirte algo: donde el diablo golpea, donde el diablo ataca, donde el diablo derriba al que no tiene una base, al que no tiene una simiente de oración, una simiente de la lectura de la palabra de Dios. Pero no quiero entrar en la lectura, quiero entrar en el fundamento de la oración. Necesitamos orar, porque orar es lo que nos va a mantener a ti y a mí firme creyendo. Hoy en día hay muchas personas que han desmayado en el camino, que perdieron la fe, se descarriaron. Otros hicieron un sinnúmero de cosas porque dejaron de orar. Orar es el único medio que tú y yo tenemos para nosotros podernos librar de espíritu de suicidio, de espíritu de depresión, de espíritu de soledad, de espíritu de miseria, de espíritu de descarriamiento, de espíritu de apatía. La oración rompe cadena, la oración abre puertas, la oración transforma los matrimonios, la oración transforma a tus hijos, la oración te trae trabajo, la oración te lleva a lugares donde tú nunca pensaste estar. La oración hace que Dios se mueva a tu favor, la oración hace que Dios se mueva en tu casa, que Dios se mueva en tu matrimonio, que Dios se mueva en medio de tu problema, que Dios se mueva en medio de la enfermedad. Oh, mi alma alaba a Dios. La oración es la oración. Debemos de orar, debemos de clamar. Déjame decirte algo. En una ocasión, yo pasé un proceso fuerte en mi vida. Y ese proceso que yo viví en mi vida era un proceso muy difícil, donde uno de mis hijos no tenía leche. Para ese entonces yo tenía un hijo y esa niña no tenía leche. Yo no tenía empleo, yo no tenía nada. Yo tenía una esposa y tenía una casa que mantener y no tenía nada. Y ya yo para ese tiempo, ya yo conocía un poquito acerca de Dios y acerca de eso que nosotros decimos que hay que orar. Y un día entro y le digo: Señor, no tengo trabajo, no tengo leche para mi niña, no tengo el pan, el sustento para mi esposa. Señor, por favor, yo necesito que tú me ayudes y que tú me puedas proveer esa leche para que mi hija pueda comer. Mi niña tenía aproximadamente para ese entonces 6 meses de nacida. La situación era crítica, pero lo único que yo podía hacer en aquel entonces era orar. Y yo comencé a orar y a demandarle a Dios. Y sabe que pasando ya un rato después de esa oración, como aproximadamente 2 o 3 horas, de repente aparece una hermana. Y esa hermana que aparece a mi casa me dice: Dios me mandó aquí y me dijo que te trayera 2,000 pesos. Y cuando ella me entrega estos 2,000 pesos, yo no hallaba dónde ponerme. Mi alma alaba a Dios. Para ese entonces, usted no se imagina cuánto eran 2,000 pesos. Esa hermana apareció, yo le dije: sierva, usted es una oración contestada de Dios a una oración que yo le tenía al Padre hoy en la mañana. Hoy aquí no había nada, no había leche para la niña, no había el sustento, y Dios la movió a usted a misericordia para que usted viniera a traerme ese pan. ¿Quién obró eso? Eso lo hizo la oración. La oración trajo el pan, la oración trajo el sustento, y esas son pequeñas cosas que yo te cuento que la oración hace. La oración obra, la oración cambia. Y hoy yo quiero dejarte con esta palabra: no deje de orar. Pero para orar tiene que orar con fe. Para orar tiene que orar
creyendo de que tú estás recibiendo y de que Dios te está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces oramos y cuando oramos muchas veces la carne, nuestro subconsciente nos dice, Dios no te está oyendo. Dios no te está escuchando, pero Dios sí te está escuchando. Dios sí está oyendo. Lo que pasa es que muchas veces es necesario que nosotros pasemos por una pequeña situación. Y le llamo pequeña porque para Dios eso no es nada. Y muchas veces en medio de esa pequeña situación, el Señor nos está probando a ver hasta dónde nosotros llegamos, para que el Señor pueda obrar y manifestar esa respuesta de esa oración. Así que no deje de orar, no desmaye, no te demotive, sigue orando, sigue golpeando, porque Dios traerá respuesta a tu oración, como me la ha traído a mí, como se la ha traído a muchos y como se la dio a muchos en la Biblia. Pedro fue una respuesta a una oración que tenía en un aposento. Pedro fue preso de mañana y de tarde. Pedro fue libertado por el poder del Espíritu Santo. Así que sigue orando en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, hoy quiero despedirme con esta oración. Y Dios de la gloria, que todas aquellas personas que tengan la oportunidad de ver, Dios mío, esta palabra o están viendo esta palabra, Señor de gloria, tú puedas tocarlo, Dios mío, tú puedas ministrarle, Dios mío, tú puedas darle, Dios de la gloria, una respuesta a esa oración que ellos tienen, Señor. Padre, yo te pido de que tú rompas, de que tú derribes, de que tú quites toda cadena, toda piedra de trompiezo, todo impedimento, Dios mío, que le está robando, Dios mío, a la gente, Señor de la gloria, este espacio de poder orar, de poder interceder, Señor Dios, de poder clamar en el nombre de Jesús. Dios, oro, Dios de la gloria, para que la unción pueda impactar de una manera sobrenatural a esa persona, Señor Dios, que está viendo ya lo restante, Dios mío, de este video que es esta oración. Bendícelo, fortalécelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirte de una manera especial que comparta este video con alguien que tú entiendas que tenga la necesidad de escuchar esta palabra de bendición. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga de una manera muy especial. Con ustedes el evangelista Juan Manuel Medrano desde República Dominicana. Muchas bendiciones.